video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Mi nombre es Vanessa Caballero de Carranza, de la Escuela Preparatoria número 1, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a ver el tema la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que pertenece al campo de estudio de la filosofía. Jürgen Habermas fue un filósofo alemán y sociólogo, o mejor dicho, es un sociólogo alemán, aún vivo, perteneciente a la Escuela de Frankfurt, que tiene como obras importantes Conocimiento e Interés, Ciencia y Técnica como Ideología y Teoría de la Acción Comunicativa, que es el tema que nos compete. Los intereses filosóficos de Jürgen Habermas como perteneciente a la Escuela de Frankfurt fueron, por una parte, retomando la teoría marxista, la articulación entre los campos de la teoría y praxis, entendiendo por praxis el hecho de que el ser humano realiza cierto trabajo o realiza ciertos actos en la realidad material. Además, intentó restaurar una nueva ciencia orientada a la realización del proyecto emancipador moderno, retomando lo que Carlos Marx había intentado hacer, solamente que en el caso de la obra de Jürgen Habermas no partimos del trabajo como un sustento de la realidad material, sino que desde el punto de vista de Habermas, la praxis está más bien determinada por las relaciones interpersonales. Y por último, la evaluación del concepto de razón empleado en la modernidad, porque toda la Escuela de Frankfurt, desde sus antecedentes con Horkheimer, por ejemplo, se había criticado esta idea de la razón moderna, en la cual se centraba al ser humano como un ser racional, quedando este concepto como un concepto limitado. Entonces, ¿qué veía Habermas respecto a este concepto de racionalidad de la modernidad? Por una parte, pensaba que la racionalidad había estado asociada al avance técnico-científico, lo cual lo hacía ajeno a la emancipación social. Es decir, el ser humano en la actualidad, a partir de las sociedades capitalistas modernas, se había dedicado exclusivamente a buscar un avance técnico, siendo la praxis humana solamente una aplicación de la teoría científica, pero sin haber sido capaz de eliminar, por ejemplo, la pobreza o algunos otros problemas sociales. Entonces, este tipo de racionalidad moderna había perpetuado la humillación y dominación en los seres humanos. De esta forma, en un primer momento, Habermas en su obra lo que intentó fue crear una nueva teoría epistemológica en la cual sostenía que el conocimiento humano siempre responde a intereses y que básicamente son estos tres intereses. Por una parte, el interés técnico, es decir, estudiamos la realidad para poder manipularla de manera técnica. Por ejemplo, estudio una célula con la finalidad de poder manipular a lo mejor sus genes y entonces generar o reproducir algún tipo de ser vivo. Por otro lado, el estudio de la realidad el estudio práctico, el conocimiento o interés práctico, es el estudio de las realidades simbólicas que otorgan sentido al ser humano. Estas realidades simbólicas hacen referencia a los estudios antropológicos sobre la cultura, por ejemplo, donde estudiamos ciertos simbolismos de la realidad social. Y por último, un interés emancipatorio. Este es el que le preocupaba más a Habermas. El interés emancipatorio se centra en el conocimiento de la realidad social con la finalidad de criticarla y transformarla, que es lo que había tomado de la teoría de Carlos Marx. Entonces, esta idea resultaba un tanto limitada para la filosofía de Habermas. Entonces, en un momento posterior, creó la teoría de la acción comunicativa. Parte de lo siguiente, que toda la praxis humana, es decir, los actos de los seres humanos, la conciencia humana, la razón humana, proviene de la interacción social y que esta interacción social está mediada por el lenguaje. Entonces,
dijo también Jürgen Habermas que la acción social había sido racionalizada, que es el resultado de esta interacción mediante el lenguaje, y que era necesario, a partir de ese momento, el estudio de las propiedades de las estructuras de comunicación humana. Entonces, también estudia cómo estas estructuras de comunicación han sido debilitadas por los sistemas capitalistas de la época contemporánea. Entonces, encontramos en él que la interacción social está mediada por el lenguaje y la cultura, que la praxis humana es la acción por la cual el humano se realiza en el mundo, y, por otro lado, que el individuo es un modo de ser estructurado por las relaciones sociales. El individuo y la personalidad, entendida solamente como esa individualidad, quedan de lado en la teoría de Habermas. Dice además él, cuando nos relacionamos con otros siempre buscamos en esta acción comunicativa 3 diferentes efectos o intenciones, ya sea que expresemos algo o buscamos que nos comprendan, o a lo mejor queremos lograr algo, que alguien realice una acción a partir de lo que nosotros estamos mandando, que sería la acción perlocucionaria. Y de aquí, a partir de esta idea de que las interacciones están mediadas lingüísticamente, el sujeto se construye, o tradicionalmente ha sido construido, a partir de la interacción entre la cultura, la sociedad y la personalidad. Es de ahí, en esta idea de la interacción entre cultura, sociedad y personalidad, donde Habermas habla de la emancipación y transformación, porque generalmente este sujeto había sido construido a partir de estos 3. Sin embargo, estas dimensiones han sido colonizadas. Y eso significa que el individuo ha perdido autonomía, por lo cual es imposible la reproducción cultural. Y por eso propone la pragmática universal, que es el análisis de las condiciones de validez de la acción comunicativa como fundamento de la intersubjetividad. Gracias.